Sí, Sí, ingeniero, se ingeniero, yo escucha. le escucho. Ya. Hagamos unos ejemplos más de esta parte, porque bueno, ya sé que algunos ya conocen. Haremos un repaso general. Vemos todas las escalas de estas fórmulas y decir dónde sale, ¿no? Ya, no es necesario que los demuestre, hay varias maneras de demostrar. Delta T sobre delta mayúscula, ¿no? Y nuestra escala era en grados, se pueden poner grados Celsius, a 0 grados, a 100 grados, y, ¿no? Entonces de ahí venía esta relación, diciendo de dónde sale ese 5, ¿no? Las fórmulas, ¿no? Entonces yo podía haber hecho de esta manera, para un valor cualquiera T, de temperatura, nosotros tomamos este delta T y esta diferencia delta T, ¿no? Y si yo quiero la relación de este, había que sacar, ¿cuál era? Delta T es, ¿no? T menos, ponemos así, cualquier valor C, en vez de poner T, vamos a poner un valor C, C menos 0, y sobre este 100, vamos a poner 100, 100 sobre 0, ¿no? En el caso del agua. Ya, después eso era para determinar la temperatura del fluido, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cuánto es nuestro fluido? Y de ahí podemos despejar, ¿no? Un valor. Este era para el primer caso. Ahora para el caso ahí, ¿no? Ahí viene esto. Igualamos para un valor también. Tomamos los valores, aquí estos valores, a la misma, a 100 equivale 212, 32 y menos, bueno, un valor pues, igual, lo mismo. Tomamos estos valores delta T, que igual sería la diferencia, es delta T, sería para grados Fahrenheit, cualquier valor, F menos 32 sobre la diferencia de 212 menos 32. Y ahí encontraban estos valores, ¿no? Porque queríamos encontrar es... Y aquí me encontraba una relación de C sobre 100 F menos 32. Esta diferencia es 180. Si yo quiero simplificar este, se va con... ¿En tipos de cuánto sería esto? 5, podría ser 5. A ver, 10, 20. ¿No? Este sería... Bueno, aquí es 5. Vamos a hacer una división. Entonces sería C es 100 entre 180, F menos 32. Ahora verificamos. Con este, por ejemplo, C5, con esta, entonces había que pasar a dividir. Estaba bien lo que está viendo, 5. Sacar mitades, ¿no? Creo que ustedes me pueden ayudar. 50, 90. Y se van los ceros, ¿no? Entonces aquí sale 5 y 9. Y de ahí demostramos esta fórmula, ¿no? Entonces de esta manera, con estas diferencias de delta T, se demuestra lo que yo, ¿no? Entonces ahí, digamos, es ¿qué se llama? La demostración. Debemos hacer estas nuestras fórmulas, ¿no? Igual voy a hacer para escala Kelvin, para Rankine, ¿no? Debo determinar los valores, ¿no? Y si fuese una nueva escala, por ejemplo, me dijeran otra escala, otros valores de ebullición, por ejemplo, no sé, de otra sustancia y la congelación, me tenían que dar este valor, el mismo procedimiento para transformar ya sea en grados centígrados, otra, llamamos así, otra escala, por ejemplo, puedo llamarle una escala cualquiera, no sé, un valor cualquiera invento, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así, y un valor X. Lo mismo hay que hacer, ¿no? Entonces, esto sería para nosotros delta T, ¿no? Entonces está ahí, lo mismo.
Nos piden encontrar la temperatura de otra escala. Ahora, como ustedes ya tenemos esto, tenemos este ejemplo. Ahora, dice la temperatura ambiente, ustedes conocen, por ejemplo, podemos poner como 15 grados centígrados en La Paz, hallar esto en grados Fahrenheit. Entonces, directamente reemplazamos esta fórmula con esta relación F, C sobre 5, se me dictan F menos 32 sobre 9, ¿no? O 5 novenos, ¿no? Lo mismo despejando. Ahora aquí yo puedo reemplazar el valor, ¿no? O sea, podemos despejar F, es nuestra relación. Podemos calcular cuánto sería aquí. Este sería, pasa a multiplicar. Este pasa a multiplicar. Y aquí, ¿no? Entonces, si hacemos esa orden, 9C, 5 veces F, 5 por 30 menos 5 por 32. Y 9C, bueno, despejar también F. 5F, aquí 5 por 32, 150 más, sería por más 10, 160, 160. Y F, vamos a encontrar F, 9C menos 100, bueno, más 160 sobre 5. Actualmente ya, bueno, pues se pueden calcular con algunos programas de conversión. Y ahí está nuestra ecuación. Tendría que ser 9 más, bueno, C vale para nosotros 15 grados y más 160 dividido entre 5. ¿Cuánto da eso? F. $59, Inge. 59. 59. Fahrenheit, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo, bueno, parecido al anterior. Si estamos en Fahrenheit o no. Veamos el otro ejemplo. Dice, ¿para qué temperatura centígrados será la lectura de un termómetro en Fahrenheit numéricamente igual al doble de la lectura de un termómetro en grados centígrados si ambos termómetros se encuentran en el mismo ambiente? Entonces, ¿cuál es la condición? De este problema, lo que vamos a hacer, la condición es, está midiendo dos termómetros, uno en grados Fahrenheit y otro en grados centígrados. Y dice la condición, se encuentra el mismo, o sea, numéricamente, sea igual al doble de la lectura del termómetro de grados centígrados. Y la lectura de F, digamos, es la lectura F, es 2 veces la lectura del manómetro en grados centígrados. Entonces sería la condición del problema. Y puedo nuevamente utilizar esta relación, o bueno, esta fórmula. Y C sería sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Y esta sería la ecuación 2. Y si ustedes reemplazan la ecuación 1 en 2, ustedes me dicen que sería F, ¿no? Podemos despejar también F.
Igual, este pasa a multiplicar, repuesto directo, 9C va a ser igual 10 veces C, el 5 menos 5 por 32 es 160. Y aquí vamos a agrupar C. 10 veces C sería al valor C 160, despejando C 60. Y o F sería 2 veces 160 a 320 grados Fahrenheit. Entonces podría haber sido así, puede ser una lectura de 160. Ahí está, ¿no? O en Fahrenheit 320. Esto se los voy a dejar, esta parte. Hemos explicado esto. Estas temperaturas, bueno, aquí no lo he hecho interesante, pero ya había explicado de dónde sale esta relación importante. Y bueno, es un repaso, ¿no? Estoy diciendo, sí, esto no nos sirve. Esta parte lo vamos a borrar. Y de ahí encontramos F, que es 6 quintos menos F menos 32 sobre 9, ¿no? Entonces ahí demostramos esta ecuación. Es partido por esta relación, ¿no? Delta T sobre, ¿no? Delta T sobre delta T mayúscula, que es nada más diferencia de temperaturas, o la relación. Habíamos visto en teoría un poquito de dilatación térmica, si te recuerdan. Entonces, habíamos dicho que si nosotros introducimos, había 3 tipos de dilatación: una lineal, superficial y volumétrica. Entonces, si yo tengo un cuerpo, tiene una longitud o una forma original, llamamos L sub 0, es la longitud. Si a este yo le agrego, le pongo, lo someto a incremento la temperatura en un intervalo delta T, va a ser proporcional a su longitud y en este caso, ¿no? Es la delta T, perdón, delta T. Esta longitud va a ser proporcional al delta T y al L sub 0. Entonces, debemos quedar con esta forma. Esta distancia que ven pequeñita es una deformación no unitaria, una deformación. Entonces, tiene unidades de longitud. Y ahí hemos dicho delta L es igual directamente proporcional a la su longitud inicial y delta T. Y al romper esta proporcional encontramos este alfa, que era el coeficiente de dilatación lineal, que tiene unidades de 1 sobre grado centígrado. Entonces ustedes analizan esto, delta L, notamos aquí delta L, en la figura es longitud final menos longitud inicial. Si esto lo introduzco en esta ecuación, me queda la longitud final igual a longitud inicial, multiplica 1 más alfa por delta T. Todo esto suma. Muy similar al anterior. Dice, tengo una área inicial y todo este cuerpo va al someter igual a incrementamos la temperatura en un intervalo, bueno, incrementamos o disminuimos. Esta área sombreada es el incremento de área. Entonces ahí introducimos gamma. Gamma nos queda como coeficiente de dilatación superficial, que es 2 veces alfa, ¿ya? 2 veces alfa. Alfa, ¿no? Igual delta, el intervalo o delta área es igual gamma a sub 0 delta T. Y para el cociente de dilatación volumétrica, igual, un cuerpo sólido, no importa la forma, conoces su volumen, este igual va a incrementar en un delta B, su incremento,
igual es igual al coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por su volumen inicial por delta T. No olvidemos para cualquiera de los tres casos, el delta T es el incremento o la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Ejemplo, dice una varilla metálica, vamos a este ejemplo, dice, bueno, una varilla metálica de 40,125 centímetros de longitud. Está a 20 grados centígrados y cuando es 40,148 centímetros está a 45 grados centígrados. Calcule el coeficiente promedio de expansión lineal para la varilla en este intervalo de temperatura. Entonces, solamente recordar esto, que cuando está a una temperatura inicial, la varilla tiene una longitud L sub 0, pero a la misma varilla yo lo someto a otra temperatura final, llamaremos, este tiene una longitud final. Entonces en los datos nos daban para una longitud inicial le corresponde su temperatura y la longitud final igual su temperatura final. Primero, con estas temperaturas primero podemos calcular el delta T. Delta T sería el incremento. Temperatura final menos temperatura inicial sería 45 menos 20 nos da 25. O sea, el incremento en este es 25 grados centígrados. De aquí agarramos una de las ecuaciones para una varilla o cable, por ejemplo, puede ser, o barra. Usamos esta fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial. Multiplicas 1 más alfa por delta T. Este multiplica al primero al segundo y nos queda esta relación. Y ustedes podemos despejar L sub 0 pasa a restar y me queda esta fórmula, ¿no? Entonces, alfa, despejamos alfa y este producto que estoy marcando pasa a dividir a la diferencia. Y si recuerdan esto también había también calculado delta L, ¿no? También no importa, pero delta L más hubiera calculado. Y delta L, vean, longitud final menos longitud inicial. Vean que este es mayor que el valor inicial, ¿no? Entonces, L sub 0, bueno, dividimos entre L sub 0 y sobre la temperatura. Aquí las unidades son en centímetros. Abajo me tienen que dar unidades de centímetro por también unidades de temperatura. 25 grados es unidades de temperatura. Entonces van a ver que se cancelan las unidades de centímetros y la unidad es 1 sobre grado centígrado. Entonces, al hacer operaciones sale, vean que estos valores, alfa 2,29 por 10 a la menos 5. Ustedes ven este valor es casi 0, ¿no? O sea, casi 0. Pero como tomamos en valores del 10 a menos 5 a la menos 6 o a la menos 7, sí influye, ¿no? En el cálculo. Entonces ahí podemos decir que sí se ha podido expandir. Si ustedes hacen esta medición 40,125, 40 como, aquí como 2 milímetros, como es un 0,02 milímetros, casi nada, ¿no? Si ustedes hacen la diferencia aquí, no ha variado mucho, ¿no? Pero ahí está, ha variado, es casi insignificante, pero con este valor ya nos da un valor para determinar el promedio del cociente de expresión lineal. Veamos este quería mostrarles, ¿no? Decía, si esta es el área, digamos, en forma diferencial o en forma escalar, veremos. Esta demostración puedo hacerlo, bueno, vamos a hacer, el área del primero se va a expandir en un eje X y otro en el eje, digamos, Y. Entonces, si la temperatura, bueno, aquí es temperatura inicial, y sobre este cuerpo, sobre esta plancha, lleva a una temperatura final T sub 2, entonces dice la condición, si T2 es mayor que la temperatura inicial, entonces ha sufrido un incremento de área, nada más. Entonces va a ser A sub 0 el área y A sub F el área final. Va a tener su base, llamaré A, y B su ancho. Entonces el área, ponemos el área, longitud final, va a ser igual a su longitud inicial, 1 más alfa por delta T. En el eje Y, digamos, ponemos el ancho B
F final, su ancho inicial, 1 más alfa por delta T. Ambos alfas es para el mismo. Ahora, el área inicial es igual a, bueno, A sub 0, B sub 0. Área final, su longitud, su ancho. Y si ustedes introducen esta ecuación, aquí vamos así, 1, 2, 3. Entonces ustedes introducen el área final, vean que A sub 0 es la ecuación 1 y BF la ecuación 2. Tiene el otro orden, ¿no? Estoy marcando A sub 0. No, pero A final, pero AF final, el ancho final. Y van a ver que estos son dos términos semejantes. Entonces, aquí puede salir como bueno, este producto. Bueno, este producto notable. 2. A sub 0, B sub 0. ¿Y aquí es este A sub 0, B sub 0? Era el área inicial. Ahora desarrollo este término. ¿Cómo es? Primero, el primer término al cuadrado más el doble del primero por segundo, más este término al cuadrado. Habíamos dicho que este alfa habíamos dicho que el alfa no es que 0, es aproximadamente 0. Como alfa es aproximadamente 0 y le elevas al cuadrado, o sea, si es 10 a la menos 5, pues sería 10 a la menos 10. Este valor ya se aleja bastante, entonces ese es 0, el tercer término. Y solo va a quedar dos términos, 1 al cuadrado, 1, 2 veces alfa por delta t. Y aquí me habría quedado en esta ecuación. ¿Bien? Entonces, el área final es igual al área inicial, multiplica 1 más 2 veces alfa por t. Pero aquí 2 veces alfa hemos llamado coeficiente de dilatación superficial. Y ahí demostramos. Si quiero encontrar para el volumen, puede ser el caso de un cubo con 3 lados. Entonces, en el otro caso sería 3 variables, ¿no? A, B, C. Y ahí me vendría a tener muy similar a el cubo. Igual hay que desarrollar el otro término y van a ver que al cuadrado, alfa al cuadrado o alfa al cubo va a ser 0. Se los precia. Este es un ejemplo más o menos similar a los que son termocuple, resistores, cuando la temperatura hacen contacto. Entonces la temperatura, cuando quieren unir dos piecitas o dos barras, se hace así, ¿no? El ejemplo de la termocupla, por incremento de temperaturas. O al revés, se corta. Entonces, dos varillas, dice aquí dos varillas de longitudes iniciales, L sub 0, 1, y una longitud L sub 0, 2. Están separadas a una distancia X. La temperatura de 0 grados centígrados a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ya? Pues inicialmente están separados. Calcular el incremento de temperatura es decir, delta T, que se debe experimentar el sistema para que los extremos libres llegan a chocarse. Considera los coeficientes de dilatación lineal, alfa 1 y alfa 2. Nos dan los alfas y alfa 2. Y tengo que están separados por 1 centímetro. Vean la barra de 100 centímetros, la otra de 150. Entonces la barra está en posición horizontal, veamos así. Este extremo está fijo, el que está libre, llamaremos voladizo, y el otro extremo de esta barra es fijo, vean que es fijo, y el otro extremo de este punto es voladizo. Entonces el único cuando someta estos puntos no se van a mover, que estoy marcando, se quedan fijos, pero el sistema debemos colocar, dice, delta T. Nos pide cuánto es el delta T para que esta barrita se choquen, o sea, las longitudes. Entonces, en la figura, voy a hacer así, la figura,
X es la distancia que separa, va a ser igual, llamaré si yo pongo delta T al sistema, es decir, el mismo delta T a esta barra, también al delta T. Entonces aquí está. Este incremento, este sería el delta T, 1, más el otro incremento, 2. Este es el incremento, la deformación, que se incrementa cada barra, estaría dado por esa ecuación. Bueno, según la figura, ¿no? Ahora, para la barra 1, esta barrita, ustedes pueden ver que la deformación 1 debe ser igual a su longitud inicial. ¿Cómo hemos quedado? L sub 0 o delta L va a ser igual a ¿cuánto? Aplicamos nuestra fórmula. Delta L es igual a esta. La primera puede ser. Bien. Longitud inicial, 1 por el alfa, 1 por, es el mismo delta para, ¿no? Ecuación 2. Ahora, para la barra 2, lo mismo, la deformación o el incremento es igual a su longitud inicial por alfa 2 por delta. Y esta sería la ecuación 3. En la ecuación 3, 2 en 1, ¿cómo sería? X es nuestro dato. Entonces, lo que no tenemos es delta T. Entonces, reemplazamos X, va a ser X delta 1. Delta 1 es L sub 0, alfa 1, delta T. Y el otro, el incremento 2 es L por alfa 2 por delta T. Entonces, aquí podemos despejar el delta. Delta es igual X alfa 1 y ahí podemos factorizar, ¿no? Alfa, bueno, la longitud 2 inicial por su X. Bueno, pero aquí su alfa, ¿no? Entonces, delta T, podemos reemplazar los valores. Si puedo trabajar en metro o en centímetro, en este caso está en centímetro. Un centímetro, L sub 0, tenemos los datos, es 100 por, aquí voy a poner paréntesis, bueno, que sería alfa 1, 17 por 10 a la menos 6, más L y L es sub 0, 150, y su deformación es 29 por 10 a la menos 6. ¿Y eso cuánto es este valor delta 1? ¿Alguien me puede dar? ¿Cuánto sale este valor? Primero tiene que hacer, ¿no? Esto, paréntesis, multiplicar estos dos. Y aquí también tengo 150, multiplica 29 por 10 a la menos 6.
Entonces, sale 100, a ver, ¿alguien me puede corregir? ¿Este valor cuánto es? Ya, 165. Nos daremos 10 minutos. Por favor, este problema intenta, bueno, hagan. Por favor, les doy 10 minutos o 15 minutos para que me envíen este problema. Por favor, vean el ejemplo, el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tienen 10, 15 minutos les doy, por favor. Hagan eso, me envían ahorita y también les voy a dar la solución. Por favor. ¿Está bien? 15 minutos. A 20, por favor.
Bien, mientras están algunos enviando, veamos otro ejemplo de igual aplicación de este principio para cuerpos que cuando están sometidos a un cambio de temperatura o sufren un incremento o disminución de temperatura, pueden contraerse o expandirse. Veamos el otro ejemplo. Dice un cubo de arista alfa. Bueno, vamos a poner arista A, mejor dicho. De arista A. Y masa M flota en un líquido de densidad ρ. ¿Qué tanto más deshundirá el cubo cuando la temperatura se eleve en delta T? Entonces me está pidiendo, bueno, la profundidad, ¿no? Considere que el coeficiente de dilatación lineal del cubo es alfa y el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido es 3 veces alfa. Entonces tendríamos plantear primero es tener un antes, perdón, el antes, el cubo. Entonces el cubo está flotando. En este tendría A, su base, bueno, ahí. Y nos daremos un valor así cualquiera. Una profundidad H. Entonces, este cuerpo, bueno, lo voy a pintar, está en un líquido. Ya tenemos el líquido. Ahí está, teníamos. Ahora, sobre esto, ¿qué fuerzas actúan? Preguntamos es que en principio tiene el peso, el mismo bloque, el cubo tiene un peso. Llamaremos la constante, ese peso es constante, ¿no? Más la gravedad. Lo que sí va a variar es el volumen. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, obviamente, la densidad del líquido. También se tiene el empuje del líquido, llamamos así, el sub cero, el empuje, ¿ya? Este es en el caso inicial. Este cuando está a una temperatura T sub cero, ponemos así, para una temperatura T sub cero, el sistema, o sea, el sistema líquido y cubo, tiene esa, ¿no? Tenemos así. Ahora, ¿qué ecuaciones cumplir inicialmente? Esa es la condición inicial. ¿Qué vemos ahí? Es sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? O sea, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. El empuje, pues puedo afirmar que es directamente igual al peso. ¿Están de acuerdo? Peso. Lo voy a hacer directo. El empuje. ¿A qué es igual el empuje? El empuje, hemos indicado que es masa. Bueno, no, perdón. La densidad, gravedad por volumen sumergido. Ahora, ¿qué volumen sumergido? Ponemos así un volumen, llamamos así, volumen inicial. Lo que estoy pintando es el volumen sumergido. Va a ser igual al peso. El peso es masa por gravedad. Por otro lado, el volumen inicial es, ¿están de acuerdo? Esta área, como es un cubo, el área transversal es A cuadrado, ¿también? A cuadrado por su altura. ¿Bien? A cuadrado por la altura. Sexta, altura. Altura por su base transversal. Igual peso. Y ahora de aquí puedo despejar H. ¿Qué más se va a ir? G, y me queda H. Esta es la profundidad. Masa, densidad
por A cuadrado. Es esta la ecuación 1. Hasta ahí ya tenemos esta relación. Ahora, del mismo modo tenía que ser para el caso para otro intervalo de tiempo, vamos a decir, otro diagrama, para una temperatura final, para T sub F. En el problema nos dice qué tanto más se hundirá. Entonces, va a estar esta temperatura, va a ser TF, es igual a un incremento más la temperatura inicial. Ya es la suma. Entonces me dice la profundidad, me habla de la profundidad. Entonces tengo que hacer otro diagrama muy similar al anterior. Considerar temperatura final. Ya, entonces se incrementa, bueno, aquí tenemos que considerar que se ha hundido algo más con ese incremento, es decir, aumenta la temperatura de ambos sistemas. Me está indicando que sí se ha hundido una cantidad. Llamaremos esta cantidad, esta profundidad, llamaremos H. Pero voy a llamarle H mayúscula. Nuevamente mantenemos el A, la arista, y ahí igual obviamente es el peso. El peso se mantiene, W. Ahora aquí el empuje. Este va a ser el empuje final. Entonces, el empuje igual, sumatoria de fuerzas, aquí lo podemos poner como el anterior, sumatoria de fuerzas vertical, el empuje final es igual al peso del bloque. Igual, la densidad, gravedad y volumen final va a ser igual al peso. El área final, ustedes me pueden decir, digo, volumen final, va a ser igual lo mismo que anterior, densidad, gravedad, el área transversal por la altura, H igual al peso. Igual simplificamos este valor, pero pondremos así. Ahora sí, voy a colocar un interesante. Pondremos esta aquí, la base, área final, luego arista final y arista, ¿no? Las aristas con este incremento cambia su altura, sus propiedades, ¿no ven? Voy a hacer cambiar para ver incremento. Entonces me voy a referir a una arista final. ¿Ya? El arista final. Por si acaso ya no va a ser el ancho, por ejemplo aquí inicial era A, bueno, la base era A y altura A. Entonces va a sufrir un incremento en todas sus dimensiones, ¿no? Ahí está, entonces tendríamos H, puedo poner H, masa, densidad y área final. Bueno, no área, digo, a este lado final, arista final. Ahora, algo más también puede variar aquí, a ver, la densidad del fluido. Aquí podemos ver que también la densidad sí la densidad del líquido, pero final. Entonces, tengo la ecuación 2, que la densidad y las aristas han sufrido, ¿no? Sube un cambio. Ahora, lo que nos pide en la ecuación es delta. La profundidad ese incremento es esto, delta H. Llamamos así, delta
es H menos H inicial, H final, H final. Esta es la ecuación 3. ¿Qué más tendría? Con eso ya tengo, vean que tengo veamos la densidad final. El líquido es 3 veces alfa, ¿no? Entonces tendría que usar aquí, ya utilizamos la última ecuación que voy a marcar con otro, es la densidad final. Y del arista, el área superficial, podemos usar. Del cubo. Entonces, A final es igual a su área. Como habla del cubo, podemos hacer como A final, área inicial, 1 más 2 veces, no, perdón, alfa por delta T. La densidad del líquido, ahora del líquido, esta es la ecuación 4. Entonces tengo esta, es la que no tengo. Este ya lo tenemos. Entonces la longitud depende de esta ecuación. Y el densidad, bueno, voy a hacer 3 veces. Aquí me dice volumen 3 volumétrica es 3 veces alfa. 3 veces alfa por delta T. Y si yo me acuerdo la ecuación, es masa, la densidad es masa por de volumen. Lo que puede variar es la masa se mantiene constante. Lo que sí puede cambiar es el volumen. Entonces aquí en términos de densidad, volumen final va a ser inversamente proporcional, ¿no? Este volumen es masa, volumen final, masa, volumen. Y ahí se van las masas y me queda, pero es densidad, estoy hablando, pero esto es densidad. Es densidad inicial, 1 más 3 veces alfa por delta T. Entonces aquí va a ser la ecuación 4, que sería la ecuación 5. Y la reemplazo en la ecuación, la 4 en la 5 en la 2. Y despejamos H. Ya tengo H. En términos de despejan, que tendríamos así, H. Todo lo único que hemos hecho aquí en esta es lineal. La ecuación 4 representa la utilización lineal. La 3, como dice cubo lineal, me habla de cociente lineal. Estoy aplicando la ecuación 4. Y para el líquido, estoy aplicando el cociente volumétrico. Y solamente he visto que aquí introduce la masa se mantiene constante, lo que sí varía su volumen, y si varía el volumen, inversamente también varía la densidad, ¿no? El volumen con la densidad. Y ahí está, tenemos esta ecuación. Pues esta en la ecuación 2, y ahí sí obtendría. Ya. Entonces, es que se puede aplicar, etcétera, ¿no? Algo que haga variar.
variar, en este caso estoy haciendo variar o sea, que el delta T, eso es muy importante, ¿no? Esta delta T para temperatura final y delta, ¿no? Se eleva una delta T. Entonces, de aquí, la temperatura final, que va a ser ya está, ¿no? Pueden hasta las 4, por favor, manden el otro ejercicio. Y, por favor, algo más. Hasta la noche, por favor, yo ya le voy a publicar sus notas en la noche en el sistema, pero antes quiero que me vayan enviando sus respaldos. Me han enviado anterior clase. eh, Tengo hartos mensajes, ya me voy a confundir, entonces vuelvan a reenviarme sus ejercicios de la anterior semana que ustedes han hecho en clases, o era tarea, sus tareitas, reenvíenme, para que yo también considere eso en el procedimiento o aparte en su examen, ¿no? Una consulta más que tengan respecto al examen. Ya, sí, se ha ido bien, no digo que ha sido mal, ha ido bien, o ha sido mal. Entonces, solucionar esta noche también público, las notas también, cualquier observación que me dicen, me consulten, por favor, ¿ya? Se les ha considerado por si acaso procedimiento, no solamente era resultados, ¿no? Vean eso cuando les publique la nota. ¿Tienen alguna consulta? Entonces podemos retirarnos.